Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal Evolucionando con Vanessa. En este segmento vamos a hablar del coronavirus. Vamos a contestar sus preguntas y preocupaciones de esta pandemia prolongada que ha provocado el virus. Obviamente no soy médica, no soy doctora, pero sí tengo de invitado. No solamente es el doctor de la familia, pero también es uno de mis primos favoritos. Acá les presento al doctor Aldos Escobar Sánchez. Creo que lo dije muy bien. Sí, ¿Cómo te gustó la introducción, Aldo? está bien, Pues todo bien. vamos a hablar de este COVID, ¿no? Que no se va y según en teoría se va a ir hasta, creo, lo que le he leído, se va a ir hasta el año 2023, ¿no? Así es. ¿O qué opina? Sí, realmente es una pandemia que se ha establecido que va a durar durante más años, o sea, durante estos principales años que tú mencionas, el 2023, sería un acercamiento, un aproximado que durarían los meses y los años, el tiempo más crítico. Sin Ujú. embargo, como se ha dicho en algunos documentales ya, el tiempo en el cual nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a este virus es toda la vida. Toda la vida vamos a tener que aprender a vivir con este nuevo virus. O sea, nunca se va a ir. No, en realidad nunca se va a ir este virus. Por lo menos en mínimo 100 o 70 años no se va a ir este No. virus. Ujú. Pero Entonces, pues no. vamos a vivir también con tapabocas. Esa es una de las interrogantes también, ¿no? Que se han planteado la mayoría de la población. El uso del cubrebocas o del tapabocas es una medida general que se ha adoptado para evitar precisamente lo que ya ocurrió, una pandemia, una infección, una diseminación, un avance de este virus de manera descontrolada. Ujú. Una vez que ya tengamos efecto a nivel poblacional, a nivel social, todas las medidas que se han llevado también con respecto a la vacuna, podremos a lo mejor paulatinamente no utilizar el cubrebocas, pero la higiene o esta práctica que se ha utilizado con el cubrebocas es precisamente para evitar esto, la infestación, para de nuevo evitar una pandemia otra vez, una pandemia como Ujú. principalmente como los picos tan grandes de muertes el año pasado, y también el tapabocas va a ser elemental ya también en nuestra vida, pero sobre todo en lugares de hacinamiento, en lugares, es decir, donde estemos muy aglomerados, donde haya muchas personas, en conciertos, en bares, restaurantes, donde cualquier actividad de la humanidad que requiera el estar en contacto con muchas personas, ahí es donde siempre vamos a tener que tener ya la costumbre del uso del cubrebocas. Qué cambios, ¿verdad? Yo pensaba que se iba a ir como otros coronavirus, ¿no? Que han No, entrado y se han ido, o eso es, mira, no se han quedado tanto. realmente es o sea, el hecho de decir también las personas tienen esa idea y no es malo, pero lo que esa oración, ese entendimiento que tú tienes, lo tiene la mayoría de las personas. Y Ujú. también es válido, pero a veces es como erróneo decir que ya erradicamos a lo mejor algunos otros tipos de coronavirus. La mayoría de los coronavirus que ya se existían, que ya estaban presentes en la humanidad, de esta familia de virus a la que pertenece el nuevo, el SARS-CoV-2, Ujú. todavía siguen presentes. Todavía siguen presentes, pero la cantidad de personas infectadas es menor y que no es socialmente ni políticamente a lo mejor importante. Eso sí puede ser una erradicación a nivel social o política, pero hablando a nivel médico, a nivel epidemiológico, a nivel de una sola persona, sigue siendo importante a algunas familias también de coronavirus. Es por eso también Ujú. importante también entender incluso hasta el nombre de este nuevo virus, ¿no? Porque se llama el virus SARS-CoV-2. Quiere decir que ya existía un SARS-CoV, que fue otro síndrome de dificultad respiratoria
Ujú. causado y también originado en China, precisamente también es donde se originaron también en Oriente, donde se originaron estos primeros brotes. Ujú. SARS-CoV ya existía, es por eso que nosotros también ya teníamos conocimiento previo de este tipo de familias de virus. Por eso este nuevo se llama SARS-CoV-2, porque ya existía uno previo. Ujú, Ah, ok. ujú. Entonces es obviamente, sí, aquí lo tengo. SARS-CoV es SARS, es el primero. Y también hay otro que Ujú. se llama MERS, Sí, MERS-CoV también, pero eso es del Oriente Medio, ¿no? no, ahí originaron. De ahí, en los últimos 5 tipos de virus que pueden causar síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o síndrome de dificultad respiratoria aguda, estos tipos de virus, la mayoría de estos en estos últimos años han originado de ahí, de Asia, sobre todo en China, Ujú. y que han causado dificultades respiratorias, como te digo, pero ya existían. Te digo, este tipo de virus ya existían y esta es una nueva variante, un nuevo virus, pero dentro de esa misma familia. ¿Y cuál es el mito de todo esto? ¿De dónde nació el COVID? Porque unos dicen que es de los murciélagos, porque han visto científicamente que los murciélagos traen eso, ¿no? La enfermedad. Pero unos dicen que las personas comieron ciertos animales que tenían el virus. Otras personas dicen que el animal, por los gérmenes, Sí, este, infectó al humano. Entonces, ¿cuál es tu opinión hacia eso? ¿Qué tú sí. piensas que es verdad o nunca vamos a saber cómo realmente surgió todo? Bueno, pues realmente en sí, como bien lo comentas, o sea, el resultado, la, la causa 100% demostrable, comprobable, nunca se va a saber en realidad en qué momento ocurrió este cambio o traslado de virus de un animal hacia un humano. Ujú. Pero lo que sí se ha estudiado y está bien establecido es que quién fue en realidad la primer ciudad, ¿no? O el primer país afectado por este renacimiento de un virus nuevo, que fue China, ¿no? Que fue en Wuhan, la comunidad, ¿no? En el mercado donde existían, pues prácticamente el tráfico y la venta de animales exóticos, ¿no? Para su consumo y para su recreación, ¿no? Sí. Este tipo de, este tipo de hallazgos, este tipo de referencias que nosotros a través de una linealidad, de una investigación que se hace tanto médica o epidemiológica, se ha llegado a entender o a comprender que fue la primer colonia afectada en el mundo. Más no quiere decir que principalmente tengamos la certeza de 100% saber que ahí fue donde se originó. Porque también Ujú, hay estudios, estaba leyendo un artículo que donde dicen, donde venden, ves que en China venden los animales exóticos y dicen que ujú. fueron a ver para ver si estos animales tenían el virus y decían que no. Entonces, es por eso te digo que a lo mejor muchas Sí, personas piensan que viene de ahí, pero la verdad no es 100% seguro, obviamente. no, no es 100% seguro, lo que sí es, como te comento, 100% seguro es la colonia, ¿no? La localidad que primero se afectó, en el primer Claro. lugar que nosotros pudimos detectar esta pandemia o este brote, porque ahí en ese momento no era pandemia todavía, era un brote, era un nuevo brote de un nuevo virus. Ujú. Claro. Y sí se ha establecido, o sea, sí existe una alta probabilidad de que en un origen, en un principio, el murciélago haya sido el causante o el portador del, del SARS-CoV-2 o del coronavirus de Ujú. tipo 2, ¿sí? Eso sí es altamente probable. Ahora, lo que tuvo que llegar a pasar es que, en primer lugar, el virus ya estaba en el murciélago, estaba en este Sí. mamífero Ajá. volador. Entonces, tuvo que haber causado también una mutación en el virus dentro del murciélago que lo pudo haber hecho capaz de originar infección o transmisión hacia otro animal, Ujú. o hacia los humanos. Es ahí Ujú. también donde está la interrogante. Nosotros no podemos decir con certeza
que directamente que la teoría que alguien comió murciélago y que directamente pasó ahí, eso solo son teorías que no han sido 100% comprobadas. Entonces, tuvo que haber pasado algo también, una mutación, porque ahora con nuevos estudios se ha establecido que hay mucho más animales que pueden padecer y portar este virus, ¿sí? Ahora, Sí, entonces, no se va a saber a ciencia cierta si fue primero la infección causada, la transmisión por el murciélago hacia el humano o del murciélago hacia un tercer animal o hacia una tercera especie que claro, pudo haber sido la que nosotros llegamos a consumir o a estar en mayor contacto. claro. Ujú. Ok. ¿Sabes qué? Vamos a contestar ahora las preguntas. Estas preguntas son basadas en las preocupaciones de unos de mis seguidores en mi otro canal, el Tarot de Frida. Entonces, vamos en orden contestando estas preguntas, ¿no? Bien, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta, y esta sí también estoy parte de esta pregunta porque me considero una persona muy saludable. Tú la última vez que me viste no estoy obesa, como Claro. saludable. Y la pregunta es, ¿por qué el virus ataca tan fuertemente a personas consideradas saludables? Sí, En otros casos se presentan solo algunos síntomas leves. bien. Sí, ya tenía un poco de conocimiento de esa pregunta, de esa duda que en tu público la mayoría de las personas se expresaban, ¿no? Porque conocían de personas que eran completamente sanas y que llegaron a enfermar o incluso a morir, ¿no? Incluso personas jóvenes que se han Sí. reportado, que se han descrito que han muerto. Que son casos raros, Que ¿verdad? son exactamente, es ahí a donde va la respuesta también de esa pregunta. Muchas personas les aqueja, y sí, con justa razón, que las personas, porque completamente, que aparentemente están sanas, pueden llegar incluso a morir o a tener mayor síntomas que personas que sabemos que a lo mejor tienen factores de riesgo, sobrepeso, obesidad, mala alimentación, hábitos inadecuados, ¿no? Ahora, es importante entender que la mayoría de estas personas son tratados como casos también excepcionales. En realidad, la mayoría de las personas que han muerto son personas de edad avanzada y que son personas también que han tenido factores de riesgo, mala alimentación, obesidad, hipertensión, problemas crónicos también, enfermedades terminales, como algunos tipos de cáncer. Estos son los que la mayoría han provocado la tasa de mortalidad. Las personas sanas ocupan menor cantidad, ¿no? Eso es entenderlo primero. No es que la mayoría o que este virus haya atacado principalmente a personas jóvenes y sanas, Es verdad. ¿no? Entonces, eso es importante aclararlo primero, que el que tú estés sana, el que tú seas una persona sana y joven también, porque eso aunque no lo podemos cambiar, el hecho de que seas joven y sano, te es mayor favorable tu pronóstico una vez que estés infectado de este virus. Ahora, contestando certeramente bien la pregunta que nos hacen, ¿por qué le pasa esto a las personas sanas? Hay que tener en cuenta a entender un poco cómo es la patología del virus, hacia dónde ataca, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta hacia dónde va el virus. Un virus, en cierto modo, hablando en términos médicos, la sociedad médica o los científicos, incluso no lo establecen como si fuera un ser viviente. Se ha establecido que es un fragmento nada más de material genético volando. No cumple las características de un ser vivo, un virus. ¿Sí? Y para ello, por ser una partícula inherente que no necesita, que necesita 100% una célula para vivir y que él no es un ser viviente, va a necesitar algo en nosotros o en los animales, un sitio de unión, un sitio de reconocimiento. Los virus, ninguno de los virus tiene ojos para saber, yo me voy a ir al pulmón, yo me voy a ir al cerebro, yo me voy a ir a los vasos, yo me voy a ir a la sangre. No, los virus no tienen ojos para saber en dónde atacar, ¿no? Tienen que saber por medio de señales y por medio de moléculas que nosotros tenemos o partes en nuestros tejidos que nosotros van a ser el blanco y nos van a hacer
también susceptibles a que el virus entre, ¿sí? Y es Ujú. importante que la gente sepa en dónde va a actuar de manera inicial el virus. El virus entra a unos receptores, a unas proteínas que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo, que se llama, lo puede buscar así también tu público, como AC2, ¿sí? Hacer. Este AC2, así Ujú. lo pueden buscar, AC2 en relación con COVID, ¿sí? ¿Qué quiere decir este AC2? Este AC2, en términos desglosada, el término es una enzima convertidora de angiotensina. Es un término médico que simplemente para que tu público lo pueda entender, para las personas, la población general lo pueda entender, es una enzima en general, es una proteína, ¿sí? Es una proteína que se encuentra en muchas partes de nuestro organismo, ¿sí? Esta proteína interviene en la regulación de la presión arterial. Así, Ujú. así, para términos generales, para que lo entiendan, esta célula, esta proteína, simplemente interviene en la regulación de la presión arterial. Es por eso que en la mayoría de los reportes y los estudios, el factor de riesgo principal que pudo haber ocasionado la muerte de un paciente con COVID es tener la hipertensión, la enfermedad de hipertensión arterial crónica. Ujú. ¿Sí? Ahora, la mayoría de las personas que se consideraban aparentemente sanas, se ha registrado que por, por lógica y por estudios médicos se ha demostrado, y por estudios también de patología, por estudios de post-mortem de estos tipos de pacientes, se ha demostrado que tienen mayores receptores de esta enzima, de esta proteína, ¿sí? Ujú. Entonces, para que también entienda la gente por qué le puede causar esto a personas aparentemente sanas, hay que entender que también la enfermedad de hipertensión arterial es una de las enfermedades más silenciosas, ¿sí? Y que no solamente tiene que ver con que padezca sobrepeso, con que sea sedentario, con que estés de edad avanzada. Esto es también una de las causas, o de las principales causas es inherente, es que no tiene que ver con ningún factor de riesgo que tú vayas a desarrollar hipertensión arterial. La Ujú. mayoría de los pacientes que tienen o que padecen de presión alta, la Ujú. mayoría de las personas en el mundo que padecen presión alta no lo conocen, no lo saben. Y también la Mm, mayoría de estas personas no son, sabía. son pacientes que son menores de 60 años, ¿sí? Ujú. Entonces, ese es un gran, pues un gran entendimiento que la gente debe de saber. Muchas personas jóvenes o adultos jóvenes a partir de 25, 27, 30 años pueden desarrollar o pueden ya tener establecida una enfermedad de presión alta y que Ujú. no lo sabían. Pero con este tipo de virus, pues el virus sí lo sabe porque Ujú. existen estas cantidades de proteínas. Algo también importante es que estas partículas, estas proteínas que van a ser en la unión Ujú. del virus, a donde va a entrar este virus, es que se ha visto que también pueden estar allí y no necesariamente tener la enfermedad. Estos receptores nada más van a estar ahí y pueden incluso desarrollar la enfermedad de tener presión alta muchos años después. Sin embargo, ya tienes ahí el sitio blanco donde se unió o donde se Ujú. establece el virus, donde llega. Y estos tipos de proteínas, estas enzimas se encuentran principalmente en pulmón, se encuentran en sangre, se encuentran en cerebro. Ujú, ¿Y tú piensas que eso me pasó a mí? Porque qué curioso que dices eso, porque ujú, mi papá tiene su ujú, presión alta. Y claro, obviamente se puede decir que yo obviamente tengo eso en mis genes, pero yo no. sí, tienes Ah, esa predicción, fíjate, exactamente, a lo sí. mejor por eso me pasó a mí. Ujú. Porque, Algunas personas ajá, son asintomáticas y puede tener esa relación que en algún momento a lo mejor ellos genéticamente no están predispuestos a padecer una presión alta, porque te digo, la el sitio de unión de este virus está relacionado con estas proteínas, que se relacionan a su vez con tener la presión alta. Ujú, qué interesante. Y también me ujú, gusta que tú clarifiques esto, porque muchas ujú, personas
comentan, ¿ves? Ya salió otro muerto por Claro, otro muerto joven por la vacuna y todo eso. Entonces es como que, bueno, sí, también obviamente lo que oímos en las noticias también tenemos que leer mejor que ver eso es, las noticias, ¿verdad? Porque es muy diferente la situación. qué bueno que lo comentas porque es algo muy grave que llegó a pasar en el transcurso tanto del año pasado como esto que va surgiendo. Es Ujú, importante que el público, sobre todo también tu público, o sea, que tenemos esa visión, esa curiosidad, ¿no? Que nos entra de enterarnos, de saber más cosas. Es importante que tu público también entienda que tiene que tener bien establecido los sitios de donde puede llegarse a enterar o a informar. Uno ujú, de los peores en los que nos podemos basar son principalmente en las noticias alarmistas, en las noticias amarillistas, en las noticias que simplemente por un encabezado de sus noticias fatalistas nos ujú, pueden llegar a tener o a meter terror. ujú. Entonces, te voy a dejar en el transcurso del video algunos links que tú los puedes compartir con tu público, que yo considero como médico que pueden ser útiles para la población en general y que no tienen tanta terminología médica que le pueda ayudar a la mayoría de la población a entender un poco más. Perfecto. Ujú. Ok. Otra pregunta sería, ¿el COVID crea inmunidad al virus? ¿Cuánto tiempo de inmunidad podemos volver a contagiar con menos o más gravedad? Ok, respondo primero con si nos puede volver a dar. Ujú, La respuesta, pues es un rotundo sí, sí nos puede volver a dar de nuevo una infección, pero es muy probable, casi 100% probable, que nos llegue a dar con menor gravedad, ¿sí? Es por eso que precisamente se han implementado el desarrollo de este tipo de vacunas, que simulan una enfermedad leve de coronavirus, que cuando nosotros, la lógica es que si nosotros nos llegamos a enfrentar ahora al verdadero coronavirus, va a ser de manera asintomática o sin síntomas o de manera muy leve. Entonces, pero también existe la duda, oh, no, es que yo conocí a lo mejor una persona que le dio, se reinfectó y murió. Bueno, claro, pero hay que saber ese paciente si no tuvo complicaciones, que a lo mejor tiene enfermedades terminales, a lo mejor tiene cáncer, a lo mejor se complicó en el desarrollo de esa enfermedad y no se trató esas complicaciones, que a lo mejor más adelante las podemos ir abordando, ¿no? En otras preguntas. Ujú. ujú. Perfecto. Entonces, ¿cuánto tiempo es la inmunidad? Porque también se especula. Ujú. Para mí, un doctor me dijo 3 meses, otros 7 meses, otros más, o quién No, sabe hasta que nos chequeamos. en realidad existen la publicación de la mayoría de los artículos, como ya sabemos, el coronavirus no tiene más de 2 años que se ha investigado, que no se ha este, mm, realizado tantos estudios. A su vez, van saliendo más y más estudios que se pueden mm, llegar a tener unas dudas, ¿no? Llegar a tener, como dicen, confundir a la población, confundir a los pacientes. Pero en la mayoría de los estudios que tienen mayor peso, que tienen mayor impacto en la publicación de artículos científicos, nos mencionan, la mayoría coincide en 3 meses. 3 meses es el periodo de inmunidad que te puede dar el hecho de que ya hayas tenido infección. Y esto no es solamente por así al azar, está relacionado con base a las características de nuestro sistema inmunológico. Nuestro Ujú, sistema inmunológico tiene sustancias que se llaman anticuerpos, que son los que nos pueden defender, y estos, en promedio, pueden llegar a tener esa vida media, tres ujú, meses, ¿sí? Hay ujú, casos en los que obviamente los títulos se mencionan en cantidad de títulos, cuando me refiero son títulos o cantidad de estos anticuerpos o de estas sustancias de defensa, van a ir decayendo a partir del tercer mes. Es por eso que a partir del tercer mes te puedes volver a reinfectar, más no quiere decir que inmediatamente después de 3 meses voy voy a enfermarme si estoy en contacto, no. La cantidad, como nosotros lo llamamos, los títulos de los anticuerpos, empiezan a bajar en 3 meses, más no quiere decir que inmediatamente a partir de los tres te vas a volver a infectar, no es ley.
Eso es una de las cosas que también, porque he escuchado como dos personas que me dicen, llevo como ya como un mes o un mes y medio y me volví a reinfectar y me quedé así Ujú. como, ¿cómo? Sí, ¿Cómo no, funciona? Eso no es no, no es lógico y eso es por definición una complicación de la enfermedad primaria, de la infección real. primaria, más no quiere decir que en realidad te hayas vuelto a reinfectar. Simplemente no atendiste o no o los médicos no se llegaron a atender todas las complicaciones que pueden tener. Pero todo eso es originario a partir de la enfermedad, de la que nosotros llamamos primoinfección o la primera infección. ¿Sabes? A mí casi no, yo, mi enfermedad que yo duré, creo que estando mal, creo que la primera semana después fue Ujú, disminuyendo mis síntomas, claro, pero después de ahí estuve bien. El olfato fue, el que no me llegó luego, creo que claro. después de un mes, y eso sí me preocupó, pero a pesar de todo eso me sentí súper bien. Sí, sí, sí. Y no, todo eso es originario de la primera infección. No es que te hayas Ujú, reinfectado a partir de un mes, es ujú. prácticamente complicaciones de la primera. Ujú, Bueno, vamos a hablar de la vacuna. Entonces, ujú, muchos se están preguntando porque muchos tienen obviamente sus teorías, sus mitos, tanto miedo hacia la sí, vacuna. En mi opinión, es bueno especular, es bueno preguntar, es bueno sí, dudar, pero en mi opinión, como yo me enfermé, yo era de esas personas como que no, pues yo como saludable, yo estoy bien, ujú, yo no necesito la vacuna y ¡zas!, ¿no? Que me da el coronavirus, claro, ahora ya pienso diferente. ¿Por qué? Porque uno de mis síntomas, yo no podía respirar y eso sí me dio miedo. Entonces, sí, es una cosa que realmente yo no quiero volver a claro, repetir y por eso ya me puse la vacuna, qué ya me bueno. puse la segunda, ya estoy bien. Sí, Pero las personas, acá hay una pregunta que dice, ¿la vacuna protege contra las nuevas variantes? ujú. Eh, La mayoría, en sí, la mayoría de los casos, sobre todo a nivel de tu público, que tengo entendido que la mayoría de tu público es mexicano y es Sí, latino y sí. también es en La toda mayoría América. mm, Ujú. Entonces, es importante que entiendan que la mayoría de las vacunas y que la mayoría de todas estas variantes de los virus ya no han demostrado o ha sido demostrado que no ha ocasionado mayor enfermedad o ha tenido un impacto negativo con las vacunas. Es decir, que las vacunas es muy probable, altamente probable, que sí sean eficaces, que sí sean eficientes para este tipo de variantes. Cosa diferente que puede llegar a incluso con poblaciones europeas, en las cuales sí se ha registrado que, por ejemplo, algún tipo de vacuna como la AstraZeneca, que se ha tenido como cierta controversia, en la cual esta sí ha sido demostrada que a lo mejor con variantes sudafricanas y que no solamente que tengan que ser variantes sudafricanas, sino que en ese tipo de pacientes, en ese tipo de población, no ha sido tan eficaz. mm, Ujú. ujú. Y ¿Y eso esto es por qué? importante. Ahora, tiene que ver con la genética propiamente de la población, de la raza, que principalmente allá domina la raza negra, ¿no? Ujú, Y tiene que ver también con el tipo de cepa también. El tipo de cepa, la vacuna, cómo se desarrolló, incluso también tiene que ver las temperaturas que ya se manejan, la altitud, la presión, existen muchos factores que pueden involucrarse en esas regiones que sí pueden llegar a tener y se ha demostrado que tengan menor eficacia. No quiere decir que no sirvan, no quiere decir que sean inútiles completamente para las variantes nuevas, no, eso es un rotundo no. Siempre, una vacuna siempre te va a ayudar a todas las nuevas variantes de ujú, los virus, pero en menor eficacia. Y lo que mayor se ha registrado es en países europeos. Aquí, en América Latina, no se tienen tantos datos, no se han descrito que variantes, por ejemplo, variantes o cepas nuevas que se han registrado, como en Brasil, como en nuevas cepas que se pueden originar, incluso descritas en Guadalajara, todas ellas tienen una buena respuesta
y una buena, sí, una buena respuesta hacia las vacunas, con las vacunas que ya han estado aplicándose aquí en México y en América Latina. ¿Qué dices hacia ciertas personas que piensan que tienen dudas porque son vacunas, ¿cómo se dice? Pero permítame, es que acá tengo todo, Sí. que son experimentales. Experimentales, ¿no? Ajá. Entonces, esto está provocando que algunas personas no se pongan la vacuna luego, Claro. luego. O sea, ¿qué dices a eso? ¿Que sí pueden confiar o que tengan sus dudas o qué dices a Sí. eso? Está bien justificado el hecho de que tengan dudas la población general, que tengan alguna rama, algún cierto tipo del ámbito científico, pueden llegar a tener ciertas dudas, ¿no? Pero hablando socialmente, hablando con una responsabilidad y con una política médica, o sea, con un compromiso a la sociedad y a las personas, a toda la población en general, a todo el mundo, es arriesgado decir que no colocarse o no vacunarse este tipo de vacunas. Ahora, sí, por definición, sí pueden llamarse vacunas experimentales. Pueden llamarse porque no pueden llegar a tener a lo mejor tantos años como se han originado otras vacunas, ¿sí? Sin embargo, las principales fases experimentales que han provocado reacciones secundarias, todos los efectos adversos, complicaciones o muerte de este tipo de vacunas que la puedan originarle, todas estas fases experimentales ya pasaron, ya desarrollaron, ya se estudiaron y ya se eliminaron esas mayorías de efectos secundarios. Entonces, el uso aprobado de este tipo de vacunas es, y el término, la OMS y la comunidad científica lo asume así como emergente. Están aprobadas por emergencia, ¿sí? ¿Y por qué las aprueban si realmente no, ellos piensan, o la comunidad, otras comunidades piensan que no han tenido lo suficientemente experimentos o estudios? Y no Eso es. en adultos, porque acá veo una persona, o sea, me dio esta información que no han sido experimentados hacia humanos específicamente y por eso entran las dudas de No, estas. eso es un completo error. Ninguna vacuna de las que ya están establecidas, ninguna vacuna ha salido sin que se haya estudiado en humanos. Todas las vacunas han sido estudiadas primero se tienen que estudiar en células, primero se estudian, lo llamamos nosotros in vitro, o sea, en cajas Petri, en experimentos, ¿sí? En tejidos, en células, primero en células muertas, después en células vivas, después en embriones, después en animales o mamíferos de pequeño tamaño y por último, y cosa que ya se hicieron los estudios con pacientes, con voluntarios, Sí, eso con sí. humanos. Todos esos estudios con humanos ya se hicieron. Ninguna vacuna que se produce en masa o de manera a grandes cantidades, ninguna vacuna ha salido sin esos estudios. Todas ya han sido probadas y puestas a estudios con humanos, todas, en menores cantidades. La fase y la última, sí, el último escalón, el último nivel de estas vacunas simplemente es la que estamos viviendo y la que deben de pasar todas las vacunas, que es la fase de aplicación en población o a nivel masivo. En toda la población o a nivel continental, a nivel nacional, a nivel internacional, tiene que ser esta fase. Sí es una fase del tipo de vacunas, pero es una que todas las vacunas llegan a tener, porque si no, ¿cómo se va a llegar a saber Claro. la eficacia real? Que Ajá. eso es algo importante también. La eficacia de estas vacunas, si nosotros vemos en algunos páginas de internet, nos mencionan bien que en algunas tienen 97%, 94% de efectividad. Es importante tener en cuenta que esos porcentajes de efectividad es porque ya se probó precisamente en humanos. Okay. Ujú.
Ahora, eso es importante tener a consideración que ese porcentaje es en los pacientes que ellos escogieron, ¿sí? Primero escogen a pacientes sanos y después comparan la infección y lo enfrentan en pacientes que han sido vacunados y en los cuales no. De ahí es donde sale la eficacia de las vacunas. Enfrentan a pacientes vacunados y los pacientes que no recibieron la vacuna y vieron cuál fue el porcentaje de eficacia. Son porcentajes elevados que a medida que salgan más estudios van a ir disminuyendo. Todos los porcentajes tan elevados que manejan los tipos de vacunas Pfizer, CanSino, Moderna, estas van a ir disminuyendo porque es esta fase en la que te digo que se encuentra, en una fase de aplicación a nivel internacional, en efecto masa. Y con la vacuna, perdóname mi ignorancia, pero la vacuna de ARN, ¿eso qué es eso? Si me puedes primero hay que entender que existen varios tipos de vacunas, ¿no? Ah, ya han salido varios. No ha sido probado en adultos, o sea, en humanos, perdón. Sí, todos este tipo de vacunas ya han sido estudiadas en humanos, ¿sí? Existen varios tipos de vacunas. En la forma en la que se van haciendo las vacunas es también conforme a un método novedoso o un método tradicional del tipo de vacunas. Para que te des una idea, o sea, los métodos más novedosos es precisamente el ARN o ARN mensajero. Principalmente son dos, Moderna y Pfizer, que son las que lo utilizan. ¿Sí? Estos se consideran métodos novedosos porque no existían hace 50, 70 años. Ahora, este tipo de vacunas que tienen ARN mensajero sí se han estudiado en la población y se han considerado incluso más eficaces y más seguras frente a otros métodos tradicionales. Es por eso que se ha ido evolucionando. Ahora, muchas personas o la población general se puede asustar o se puede decir, bueno, me están inyectando ADN, me están inyectando material genético, ¿sí? Es lo que tengo aquí, algo sintético. Ajá, sí, o sea, me están inyectando ADN y mucha gente se preocupa o tiene miedo de que van a modificar sus genes, de que pueden alterarse. Eso realmente no pasa. O sea, entendiendo el mecanismo de cómo se producen esta inmunidad y estos genes, es importante que entiendan que no es así, no existe una tal mutación, ni tus genes, todas tus células no van a mutar de un momento para otro, ¿no? Esto es simplemente un ARN, es un fragmento de este tipo de virus, de la secuencia de este tipo de virus. Y para que quede un poquito más claro, a lo mejor es que tener en cuenta que un solo fragmento de este tipo de información de ARN mensajero es algo que forma parte también del proceso de inmunidad. O sea, este tipo de ARN mensajero, tal cual, casi idéntico, es algo que, por ejemplo, que tú ya pasaste, que cuando tuviste la infección. Sí. En una parte, en una fase, en un tiempo de nuestra infección, que llegaron a las personas que padecieron COVID, ya producieron este tipo de material genético, de ARN mensajero, ¿sí? Con ese mismo material, con esa misma secuencia, ya lo hicieron. Por eso forma parte de la vacuna. Se adelanta un paso. En algunos otros tipos de vacunas, utilizan virus vivos atenuados, utilizan otros virus vivos muertos, fragmentos o detritos de fragmentos de otros virus que combinan secuencias de este tipo de virus, del SARS-CoV-2. Sí, eso es otra cosa que cuando las personas se asustan, ¿no? Me ha tocado oír a personas decir, es que muchas personas se vacunaron y se están muriendo. Y yo pregunto, primero lo que pregunto, ¿cuál es la edad? No, pues son viejitos. Entonces, son ancianos, pues es algo que es lógico, ¿no? Que se puede suceder como cualquier otra vacuna como la influencia, ¿right? ¿Cuántas personas no se mueren cada año
por la vacuna de la influencia. Entonces, Claro. en toda vacuna tiene sus consecuencias, también Sí, depende de la edad, ¿verdad? sí, sí, simplemente, sí, claro, también depende de la edad, muy bien lo comentas. Importante también tener en mente que las vacunas Ujú. no son inocuas, no son libres de pecado, ¿no? Ujú. No Claro. son solamente ni el agua, o sea, si tú te inyectas agua incluso, Mm. va a tener una consecuencia, ¿sí? Claro, sí. Estas vacunas tienen efectos secundarios, ¿sí? Pueden Mm. llegar a tenerlo, que los más frecuentes son dolor en el sitio de aplicación, ¿no? Los más comunes. A Sí. lo mejor un cuadro muy leve de gripe, de un Ujú. cuadro gripal, enfermedades. La mayoría de los casos graves son minoría, ¿sí? Son una millonésima, y literalmente esto sí se habla, es una millonésima parte de la cantidad total de las vacunas que se han utilizado, ¿sí? Para Ujú. que estas vacunas hayan podido salir a fabricarse y a ponerse de manera masiva, debieron de haber comprobado estadística y clínicamente que los efectos mortales incluso la muerte también, los efectos graves o la muerte que provocan estas vacunas, sean de una sola reacción grave en millones y millones de dosis probadas o de dosis Ujú. administradas, ¿sí? Solo es así como han podido permitir salir este tipo de vacunas, si no, no tendrían la autorización por parte de organismos internacionales, como la FDA o la OMS. Claro. ¿Y tú qué piensas? O sea, ¿hay diferencias entre las vacunas Moderna, Pfizer, Johnson Johnson? ¿Sí? Porque aquí pararon el Johnson Johnson, porque había tenido reacciones. Ujú, Entonces, ahorita solamente estamos con la Moderna y la Pfizer. ujú. Sí, realmente sí hay diferencias, como te digo. Esta variante, estas grandes cantidades de vacunas han hecho que también se confunda la población, ¿no? De saber cuál es más segura, cuál es más efectiva, si Sí. la Johnson y Johnson o la AstraZeneca que se ha registrado en algunos datos de trombosis. Te digo, en primer lugar son datos o son casos muy aislados, son casos poco frecuentes. Y que Ujú. ahora, las diferencias radican, como te digo, en la hora de elaborar la vacuna. Algunos solamente tienen fragmentos, algunos otras tienen virus, adenovirus o tienen otros tipos de virus que son menos mortales que el COVID y utilizan esa como envoltura de virus ya muy conocidos que también pueden utilizarse. Ujú. Ujú. Pues sí, son diferentes. Hay muchos tipos de formas o de mecanismos que se hacen en las vacunas. Y Ujú. como te digo, una de las más seguras de los métodos novedosos es precisamente el ARN mensajero, que te digo que lo tienen Moderna y Pfizer. Y han sido seguras realmente. ¿Y la Moderna también son dos vacunas o solamente una? En la Moderna también pueden ser dos vacunas, ¿sí? Ah, ok. La CanSino, o sea, hay otros tipos de vacuna, principalmente o únicamente se ha estudiado bien la vacuna CanSino, Ujú. que solamente puede llegar a necesitar una sola dosis, ¿sí? Existen estudios de los más actuales que no se ha puesto todavía a prueba porque van a tardar, que existe una realidad que se ha comprobado que los títulos o las cantidades de inmunidad de anticuerpos de la primer dosis en un paciente que ya se ha infectado puede llegar a tener la inmunidad como si ya hubieras estado teniendo la segunda dosis, por ejemplo, de Pfizer, ¿sí? Mm. Que es lo Ujú. que se intenta hacer. Ujú. El hecho de que tengas dos dosis o que te administren la vacuna en dos periodos es precisamente simular eso. Una primera infección que sería equivalente a la infección del COVID y Ujú. otra que sería una segunda exposición en la cual ya pones a prueba tu sistema inmunológico. ¿Sí? Ujú. Ah, ok. Ujú. Y aquí las personas también están preguntando, ¿cuánto después de que ya tuvieron COVID, se pueden vacunar luego o se deben de esperar? Aproximadamente, o sea, una vez que tengas la enfermedad ya erradicada,
ya no tengas síntomas y que, importante también, que ya no tengas complicaciones del COVID. Existe algo que son secuelas o establecidos también como síndrome post-COVID, que en algunas secuelas no está indicada la vacuna. Y sí se estableció un rango, un periodo también que puede ir incluso, en México se ha establecido de 21 días o hasta 42 días. De 21 a 42 días también, que es más o menos también como el periodo en el cual se puede uno poner la primera dosis y la segunda, que tiene más o menos esa relación. Ese más o menos es el periodo. Una vez que ya te curaste, una vez que ya erradicaron por completo el virus, y ya no tengas enfermedad, ya puedes en un periodo aproximado de 21 o 42 días, ya puedes ponerte la vacuna. Perfecto. Y tiene esa relación con la primera y segunda dosis. O sea, todo lo que puede pasar de la enfermedad y los tiempos tienen en relación también con las vacunas. ¿Sí? Por eso es este periodo también de 21 a 42 días. Quiere decir que si me dio COVID, tengo de 21 a 42 días, ya me puedo, a partir de esa fecha, de ese rango, ya me puedo poner ahora sí la vacuna. Hasta que ya están completamente sanos, obviamente, sí, que ya no tienen complicaciones. Sí. Ok, porque todavía existen personas que aunque ya no tienen el virus, pero todavía quedaron con complicaciones, ¿verdad? Sí, claro. Pero es importante también tener en cuenta que no importa, no es algo que tengas que regirte el hecho de que tus pruebas de diagnóstico hayan sido o continúen siendo positivas, ¿sí? Los títulos, las pruebas diagnósticas pueden seguir siendo positivas, ¿sí? Sí, a mí me salió positivo. Sin embargo, ya no tienes la enfermedad, que son dos definiciones completamente diferentes, ¿sí? Una cosa es estar infectado, otra cosa es estar enfermo del virus, ¿sí? Son cosas diferentes. Y a lo que en el periodo que te tienes que esperar es cuando ya no estés enfermo, más no que tengas pruebas de detección del virus positivas. No se tiene por qué guiar la población con eso. ¿Sí? Y esa es otra cosa que tú me dijiste, ¿no? Que después, que ya no me fuera a chequear porque ibas de todas maneras a salir positivo. Claro. Ajá. Claro. Entonces, pero no, aunque salga para esas personas que también les importa saber esto, y les sale positivo, no se alarmen porque no van a contagiar aunque diga positivo, ¿verdad? Exactamente. Y ese periodo, qué bueno que mencionas que ya no van a contagiar porque ese periodo también es de suma importancia. Existe también discriminación por parte de las personas que han padecido el virus y que pues ya no las quieren ni ver, ¿no? Hay personas que no las quieren ver ni en un año, ni en 2 años o en meses, ¿no? Aléjate. Ahora, ya hay estudios comprobados en los cuales dicen que existen aproximadamente un periodo de 10 días. La mayoría de los artículos coinciden que en 10 días, una vez que presentas la enfermedad, los síntomas iniciales del COVID, una vez que pasen 10 días del inicio de la enfermedad, ya no puedes provocar ni infectar enfermedad hacia otra persona o hacia otros familiares, ¿sí? 10 días. Existen pocos artículos que también se atreven a decir que en 8 días ya no puedes realmente infectar, ¿sí? Y eso tiene que ver también, importante, con la carga viral. Hay formas, para que tu público también lo entienda, formas de transmisión, ¿no? Ahorita, en el momento en el que nosotros estamos hablando, se despiden algo que se llaman aerosoles, ¿sí? Aerosoles. Estas tienen diferencias que tienen que ver con las gotitas de flush o con las gotas de saliva que se describen, ¿no? No es lo mismo. La cantidad del virus que tienen que ser viables, se mencionan que hay tamaños, o sea, para que lo entiendan o para que lo vean así, hay tamaños a partir de 100 micras, que es una medida estandarizada, a partir de 100 micras, pueden llegar a considerar que los virus que estén dentro de esas partículas pueden llegar a provocar infección o enfermedad. O sea, cuando uno tose, cuando uno estornuda y se quedan los, ¿cómo se dice? Partículas en el aire, claro.
Y Y uno esas pasa partículas, y pues uno respira eso y bam, lo tienes, ¿no? sí, Creo que es lo exactamente, que me pasó a mí. exactamente. Y ahora, no siempre el hecho de que tú convivas con una persona y que haya estado enfermo, no siempre te va a contagiar, ni es ley que te vayas a, tampoco a lo mejor librar, pero tampoco es ley que vayas a estar enfermo. Hay personas que han estado enfermas, que conviven completamente a todas horas con su familia y no se ha infectado. Y es precisamente por esto, ¿sí? Por la Ujú, cantidad de virus que pueden llegar a transmitir. Si ujú, nosotros arrojamos virus también que no son viables quiere decir que no sean útiles a lo mejor ya, ujú, tiene que ver toda una serie de factores en las cuales tienes que llegar a infectarte. No ujú, solamente estar en contacto, no es por arte de magia. Tiene que ujú, ver una cantidad adecuada, tiene que tener ujú. un ambiente adecuado el virus para que se pueda Más introducir a tu organismo que- y tú también tienes que tener deficiencias, ¿no? Y también tienes que tener claro. el virus escapa, tiene que escapar de esa inmunidad de nosotros. ¿Sabes? Porque a mi esposo yo lo tenía y a él nunca le dio, Ujú. pero hubo ciertos días donde él, porque los síntomas son diferentes en cada persona al igual, Sí, claro. y los síntomas de él, antes que me diera a mí, él estaba sude y sude en la noche, y eso era Ujú. abnormal. Entonces, puede ser eso uno que a lo mejor le dio, pero después de ahí, Sí, sí, ajá, claro. ya. Pudo haber sido en algún momento, si él presentó esos síntomas antes que a ti te pasaran, sí, Ujú, ¿no? Porque si te pasaron antes que a ti, es probable que a lo sí, mejor él fue el primero que se pudo ujú, llegar a ujú. infectar, no a enfermar, pero que sí es la cantidad de virus sí fue adecuada para llegar hacia ti, Aunque ¿sí? fue después como de 5 meses. Y que a lo mejor que fue después dentro de 5 meses, si fue dentro de 5 meses, no, es muy poco probable. No, Ujú. si fue en esos meses, si fue tanto tiempo, no, realmente no. En Porque cinco se muere, meses, ¿no? Se muere sí, se virus muere el virus. en la superficie. Ujú, exactamente. Ah, ok. Ok. Entonces, hay otras personas que dicen que si el COVID ataca el corazón, los pulmones y el sistema nervioso, ¿y por qué? ¿Cómo sucede eso? Qué bueno que hacen esa pregunta, porque también, De ahí vienen los este, trombos, dice, los trombos. claro, claro. En Ujú, relación, y esta pregunta está muy ligada, muy relacionada a lo que había comentado, de dónde se une el virus, ¿sí? Esta ujú, enzima, estas moléculas que les comenté hace un rato, hace un ujú, momento, se encuentran no solamente en pulmón. ujú, La mayoría o la gran cantidad de esta enzima, AC2, de esta AC2, se encuentran en los alvéolos pulmonares o en las células del pulmón ujú, en mayor cantidad, pero se encuentra prácticamente en todos los vasos sanguíneos, en toda la sangre, en todos los vasos, en todos los conductos que llevan la sangre, tienen estos receptores y tienen estas enzimas. Es por eso que en algunas personas puede atacar solamente en pulmón o la vía aérea, en tracto ujú, respiratorio, y en algunas otras puede también afectar al corazón, que puede afectar a cualquier prácticamente parte del organismo que tenga sangre. Todo está ujú, regido por sangre. Y ujú, para que llegue sangre a un órgano, a un aparato, a un sistema, necesitan estos vasos sanguíneos, las venas, las arterias. Y en todas las venas y las arterias se encuentran estas enzimas, ¿sí? ujú, En menor cantidad. Por ujú, eso es que la mayoría tiene síntomas respiratorios, porque estas proteínas, estos sitios blancos que le llamamos, hacia donde ataca el virus, se encuentran principalmente en pulmón, son estas proteínas, pero también se encuentran en todas las células, en todas las células endoteliales se llaman, ujú. que forman parte de las venas y de las arterias. Ujú. Y por eso se nos va el olfato también y el No, sabor. Eso es muy eso es aparte. práctica, sí, eso puede ser también porque fue de manera inicial en donde entró
el virus, ¿sí? Ujú, ujú, Causan una reacción inflamatoria, que es también parte de las características que por qué algunas personas reaccionan mucho peor al virus, ¿sí? ujú, Hay una fase de la infección del virus que se llama tormenta inflamatoria o tormenta de ujú, citocinas, que nadie sabe cómo va a reaccionar a enfrentarse hacia este virus, y que en menor cantidad parte de esa inflamación puede alojarse en esta parte, ¿sí? En esta ujú, parte hay conductos, hay nervios olfatorios ujú, que pasan a través. Hay una parte de aquí que se llama, es parte de una lámina cribosa que como término médico, que se ujú, inflama y que tapan esos nervios, ¿sí? ujú, Que pueden provocar la pérdida del olfato, y que si exagera nuestro organismo una inflamación frente a esta enfermedad o frente al virus, en esta parte puede ser una secuela, parte ujú, del síndrome post-COVID, que el olfato tarda más en reaparecer, en en volver regresar. a su estado normal, Ajá. porque a lo mejor tu fase a lo mejor en ti, tu fase inflamatoria exagerada, solamente la desarrollaste aquí y no en pulmones. Si tú Mm, hubieras desarrollado esa parte ujú, inflamatoria, si tú ujú. hubieras desarrollado esta parte inflamatoria, a lo mejor en pulmones, te tuvieron que haber intubado, te tuvieron que haber puesto Ah, ventilación, ¿sí? Es ya por eso que en entiendo. algunas Ah, personas, qué bueno que me dio ujú, aquí. ajá, claro, ¿no? Es Claro. una parte de la inflamación. A lo mejor tu zona exagerada donde se inflamó más es en esta parte. Estas proteínas también no solo están en los vasos, no están en pulmones, también hay en otras células. Ujú, En muchas otras células de nuestro organismo se encuentran estas proteínas, ¿sí? ujú, Que te digo, están reguladas también o tienen que ver, participan en la presión, pero ujú. también participan en otras cosas, están en otras células, Mira ¿sí? qué interesante, Dios mío, no Ujú. sabía eso, con razón, sí. Sí, y por eso se explica que a cada persona va a desarrollar de manera muy diferente Sí. la enfermedad, porque tú no sabes a ciencia cierta en dónde tienes mayormente esta proteína, este sitio de acción, esa 2 Y estas eso ac es dos lo que me da miedo, porque sé que algunos de mis familiares no se han vacunado y eso me da miedo porque, como tú dices, no sabes cómo vas a reaccionar en cuanto Claro, tengas el COVID, ¿no? ¿Qué te va a afectar más? claro. Pero pues, Y la justificación de muchas personas es que, bueno, le tienen miedo a los efectos adversos de la vacuna, ¿sí? ujú, Y sí, hay algunas personas que han tenido efectos secundarios o efectos adversos a la vacuna, ujú, pero lo que tienen que entender es que, y lo que no razonan estas personas es que si tuviste síntomas leves o tuviste dolor de cabeza, tuviste un cuadro gripal o te pusiste o que tú te hayas sentido muy mal a lo mejor en 1 o 2 días ujú. con la vacuna, ahora imagínense cómo hubieran reaccionado al virus, ¿sí? ¿Cómo Sí, hubieran reaccionado al virus? ¿Sí? ya. Eso es la lógica en la que se tiene que basar este tipo de las personas. Si a mí me dio alergia, si a mí me dio a lo mejor un cuadro gripal, una gripe muy fuerte con la vacuna, ¿cómo me hubiera ido? ¿Cómo hubiera sido el desenlace si en realidad me hubiera enfermado de COVID? ¿No? Y con esta información es la próxima pregunta, porque acá tenemos Ujú, una persona que dice, estábamos allá hablando de esto, ¿no? Que ujú, estaba en contacto directo con un enfermo de COVID y ujú. dice, no me contagié, soy diabética y hipertensia, no se quiere poner la vacuna y dice, ¿por qué debería ponerme la vacuna? ¿Qué pasa si no me vacuno? Y eso es muy interesante porque es como yo digo, si no, o sea, no sé, a veces pienso que te tiene que dar la enfermedad para que sepas qué se siente, Claro. así me pasó a mí, porque yo estaba en la misma mentalidad, entonces, ¿qué le puedes decir a esta señora? Por ejemplo, o sea, uno es que si haya tenido el problema o que haya tenido esta situación, si su familiar estuvo enfermo, o sea, sí existe una probabilidad, ¿no? De desarrollar, de que ella se infecte, de que ella se enferme. Y también la enfermedad o la probabilidad de que ella se pueda complicar Ujú, puede ser de moderada a elevada. ujú, La forma en la que ella se puede desarrollar puede ser incluso letal o tener secuelas o enfermedad grave de COVID. Ujú. ujú, Ahora, no sé si sea una paciente joven, sea un adulto joven,
si era si una señora de aproximadamente 40, 50 años, a lo mejor por la edad lo puede incluso llegar a favorecer, pero a partir de los 60, de los 70 años, o sea, hay mayor probabilidad de complicarse. Pues yo digo, bueno, no sé, pero mi opinión es, cada quien tiene su opinión, si te la quieres poner o no te la quieres poner. Creo que Sí, mi problema es no influenciar tanto a la persona que digas, no te la sí, pongas, o eso es lo que a mí no me gusta, es como que lee más. Por eso también quise hacer este segmento, para que las sí, personas que a lo mejor no se las querían poner, ahora con esta información se la quieren poner. Y si no se claro, la quieren poner, mira, no pasa nada, ¿no? Es cada quien. sí, Pero es que exactamente. tenemos que ser justos en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, respetar a lo mejor cada quien las ideas, pero también, como bien lo mencionas, no involucrarlo, no tener inferencia Mm, ni obligar a las personas también a que no te vacunen, porque ujú, precisamente por eso originan este tipo de enfermedades o este tipo de pandemias, porque la mayoría de las personas, a lo mejor si no llega a creer, no se aplican la vacuna, pues bueno, ya conocemos los desenlaces, ¿no? ujú. La saturación de los hospitales, hubo momentos aquí en México que no había camas, no había a lo mejor, o incluso algo que se pueda llegar a malinterpretar, es que a lo mejor sí hay camas, pero no hay personal médico que pueda combatirlo. ¿De qué sirve que haya camas si no hay el personal para atender a tantas personas, ¿no? Sí, exactamente. Y creo que eso pasó también aquí. Creo que todo fue mundial, ¿no? Que nadie Sí, estaba preparado para todo eso. ¿no? Y deberían, ¿verdad? Sí, Pero pues, en fin, esta sería otra plática más extensa de la sí, política. Este, sí. entonces, si una persona padece de fibromialgia, es más propensa a contagiarse. Eso es otra cosa, ¿no? Si tienes algo como diabetes, otra enfermedad, es más probable que se puedan contagiar o les puede afectar más grave si tienen otras enfermedades. Sí, realmente eso sí está bien documentado. Las Ujú, enfermedades, a mayor número de enfermedades y que estas enfermedades no estén tratadas, que estén descontroladas, como diabetes, hipertensión, tienen un mayor riesgo de complicación. ujú, Y es como te digo, está muy relacionado con la presión arterial y también con nuestro sistema inmunológico, que esa es la otra gran parte enzimas o características o células blanco o proteínas blanco de unión y aparte tener un sistema inadecuado. Esos son los dos grandes factores. La inmunidad también es muy importante. Si ujú. nosotros tenemos una enfermedad crónica, va a disminuir nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa y por ende mayor probabilidad de complicarse. Eso también pasa con nuestra dieta. O sea, si Claro, tenemos buena realmente dieta. la dieta tiene mucho que ver. La dieta, el sueño y el ejercicio tienen Ujú, muchísimo que ver con la cantidad, no solo con el sentirnos bien, sino con la cantidad de anticuerpos y la forma en la que nosotros podemos enfrentar a los virus, ¿sí? ujú, Tan ujú. es así una idea, para que tengan una idea, es que comparen o tengan, traten de recordar en algún momento algunas semanas de exámenes, semanas en las cuales, por ende, por problemas a lo mejor familiares, a las personas no duermen. Ujú. Incluso hay personas que con tanto estrés, con tanto falta de sueño, con estas noches sin dormir, con mala alimentación, pueden llegar a provocar incluso fuego. No sé si han tenido, o sea, esas Ah, características, que han sí, visto personas tan estresadas que no que les duermen, sacan, les ajá. salen fuego, que se conoce como fuego. Pues O eso es un se les virus. cae el pelo. Ujú. Ujú. Esas enfermedades que te caen, ya me dio fuego, ya me enfermé, todos esos son virus. El fuego forma parte de un tipo de virus. Ah, el pelo Entonces, no, obviamente, ¿verdad? el pelo, a lo mejor, no, claro, no, pero el pelo Ujú. tendría que ver también a lo mejor con el Sí. sistema de nutrición, con con células, con sustancias que nos van a proteger. El pelo, si no está nutrido, se empieza a Ujú, caer también, ¿sí? ujú. Exactamente. Ujú. ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, si una persona le da el COVID 2 veces y a esta persona no le da los anticuerpos, eso es
¿Es cierto? Si una persona le dio COVID 2 veces y no produció anticuerpos, No, ¿es realmente imposible? es prácticamente imposible que una persona que antes aparentemente sana, solamente en ese ejemplo, una persona aparentemente sana que le dio la infección, que tuvo COVID y que después a lo mejor tuvo una reinfección, es 100% y está probado que tiene anticuerpos, que llegó a desarrollar en algún momento anticuerpos. ¿Sí? Ujú, Ahora, hay personas en casos muy extremos en los cuales hay enfermedades del sistema inmunológico, del sistema de defensa, ujú, enfermedades que pueden ser, que pueden ocasionar y que son raras, que también precisamente causen esto, disminución de algunos tipos de anticuerpos, de algunos tipos de células involucradas en el sistema de defensa. En ujú, ese tipo de pacientes no hay una cantidad adecuada de anticuerpos de ujú, defensa, ¿sí? Pero más no, incluso en ellos, incluso en este tipo de pacientes que generan pocas células de defensa, ujú, también ellos pueden generar anticuerpos, obvio en menor medida, y que también pueden por eso complicarse o incluso ujú, fallecer. mm. Ok, bueno, no sé. Esta persona me dijo que Ujú. le dio 2 veces y no produjo anticuerpos. Ya entiendo en esa parte por qué, por qué él menciona eso. Yo creo que se Ujú, está relacionando solo con base a ujú. las pruebas de detección de anticuerpos y a las pruebas de Ah, puede ser, diagnóstico. puede ser. Eso es, Ajá, sí, porque si no, no hay otra forma de comprobarlo, ¿sí? ujú, No hay otra forma. Y eso es solamente empíricamente, solamente es decir, ok, mi prueba salió negativa otra vez, ¿sí? ujú, Solo se basan en las pruebas y estas pruebas son anticuerpos. ujú, Ahora aquí viene la otra parte, muy importante también. Cuando nosotros tenemos anticuerpos, o sea, detectamos en las pruebas, solamente quiere decir que una, tuviste la enfermedad o que también otro tipo de anticuerpos, porque en las pruebas vienen dos tipos de anticuerpo. En las pruebas de anticuerpos solamente manejan dos cosas, que uno es que indican que está activa la enfermedad y ajá, otra es que ya la tuviste. Solamente hay anticuerpos de memoria, no son de ataque, ¿sí? ujú, Entonces, es por eso que a lo mejor esta persona dice que no tiene anticuerpos, ¿ok? ujú, No tiene anticuerpos detectables por las pruebas de laboratorio. No mm, tiene anticuerpos que son específicos para ese tipo de pruebas, mas ah, no quiere decir que en algún no momento su tiene. cuerpo no desarrolló. Eso es Ujú, 100%. En algún momento él tuvo que desarrollar anticuerpos porque si no se ujú. hubiera muerto, ¿sí? Claro, Y claro. que también, la otra parte que es importante, el hecho de que también tengas anticuerpos detectados en pruebas rápidas de COVID, Ujú, no quiere decir que esté 100% protegido, ¿sí? Hay ujú, otros términos también que se llaman anticuerpos neutralizantes, que son anticuerpos que sí tienen ujú, que ver ya con enfermedad, se llaman anticuerpos neutralizantes, que sí tienen que ver con nuestro sistema de ataque. ujú, Pasa algo que es difícil de entender, pero los anticuerpos que nosotros detectamos en las pruebas no siempre son indicativos de que vamos a enfrentar bien una nueva reinfección. No quiere decir que sea 100% que ya vas a estar protegido. ujú. Esos tipos de anticuerpos solamente son marcadores, para que entiendan. Ajá. Solamente son marcadores de diagnóstico, que es prácticamente también un poco en la especialidad en la que yo me encuentro estudiando. La especialidad de patología clínica se basa principalmente en herramientas de laboratorio para Ujú, interpretarlas y emitir diagnósticos, que es a lo que yo principalmente me dedico, o en ujú, lo que estoy haciendo la especialidad médica. ujú, Entonces, es por eso que es pues en lo que más me enfoco y en lo que también tienen que entender las personas. El hecho de que salgan pruebas positivas no tiene nada que ver con enfermedades, con pronósticos, ¿sí? Únicamente son pruebas diagnósticas, son pruebas de apoyo a los médicos. ok. Ante Sí, eso, que el hecho de que salgan tus pruebas negativas de anticuerpos, de pruebas ujú, rápidas, no quiere decir que nunca desarrollaste anticuerpos, ¿sí? ujú. Es como acá, Eso, una enfermera mía me decía,
vete a chequear los anticuerpos. Dice, le digo, oh, sí, pero nunca me fui a chequear. Pero esos pueden ser, o sea, si yo me voy a chequear esos anticuerpos y, o sea, y si dice no tienes anticuerpos, ¿puede ser eso? ¿Puede ser posible? Sí, sí, puede ser Lo mismo que le posible. pasó a esta muchacha. Puede ser posible que no Pero sea no me nada. tengo que alterar, obviamente, por la situación que tú dijiste. Claro, claro. Y como te comento, esos anticuerpos no son específicamente de de que seas capaz o no de defenderte. Sí No. son, sí son una guía, sí son un escrutinio, sí son Ujú. algo en el cual nosotros también nos podemos basar. Ese tipo de anticuerpos a lo mejor sí indicaron que tuviste enfermedad y si no Ajá. la desarrollaste, quiere decir que otro tipo de anticuerpos, otro tipo de células que no se Ujú. diagnostican, sí son adecuadas, sí están adecuados en ti, en tu organismo, ¿sí? Pero pues a lo mejor las que se indican o las que son específicas para el diagnóstico no están presentes o no están en la cantidad suficiente para hacer positiva la prueba. Ah, ya Uh entendí. -huh, Vamos a volver un poquito más a las vacunas, porque sé que uh hay -huh. otra vacuna que se llama Sinopharm, pero esa es de China. No sé si eres... Ajá, hay los nombres de las vacunas, la Ajá, mayoría de los nombres de las vacunas ajá. tienen solamente iniciales, letras y eso. No hay que confundirse también con las marcas, porque por ejemplo, la vacuna de Pfizer, ok, la vacuna Pfizer no es un término también adecuado. Son Ujú, los nombres de las vacunas, la mayoría de las personas no las saben y también no las tienen por qué saber, no es necesario, pero solamente son iniciales, son números, son términos. ujú, Pero hay otros tipos de vacunas que también las nombran, por ejemplo, la Sputnik, ¿no? La Sputnik. ujú. Sí, porque acá tengo Ajá, en cambio, una persona que se puso esa vacuna, pero nunca le dio el COVID. Ella tiene curiosidad que si por eso, por esa razón, por esta vacuna, específicamente de China, Sinopharm, es por eso que nunca le dio el Sinopharm. COVID. Sí, como esta, mira, para que entiendan, Ujú, como esta y como la mayoría de las vacunas, si ella se vacunó y nunca le dio la enfermedad, y a lo mejor lo que su duda también es que ha estado en contacto a lo mejor con muchos enfermos y que a lo mejor ella asume o está casi segura que pudo haberse infectado y ujú, que a lo mejor ella piensa que la vacuna la defendió, ¿sí? Que piensa que actuó con esta vacuna. ujú, Eso pasa con la mayoría. Como te comento, en este tipo de vacunas también son muy buenas, tienen mucha eficacia, una eficacia muy ujú, elevada, las de China, las Sanofi, en las cuales tienen aproximadamente el 95% de ujú, probabilidad, ¿sí? La mayoría de las vacunas, y en especial también las de China, los han aclarado en sus insertos o los han aclarado en sus leyendas, en sus notas de las vacunas, que como también lo explican en las de Pfizer, que el 90 y tantos por ciento de eficacia es hacia una enfermedad leve, ¿sí? Quiere ujú, decir que si yo estoy vacunado, me va a proteger con una probabilidad del 95% de enfermedad leve, ujú, pero que en la mayoría de las vacunas, en la mayoría, te defienden de un 99 a un 100% de probabilidad de morir por el COVID, ¿sí? Que ujú, eso es lo importante, que eso es lo que, por lo cual pues se ha luchado la ciencia en tener este tipo de vacunas, porque esa es la realidad, la probabilidad de que mueras se reduce casi al 100% una vez que estás vacunado y se reduce en un 95% que te ujú, vayas a enfermar, o que generes una enfermedad leve. Pero ujú, como te digo, como esta y otras vacunas van a ir disminuyendo su porcentaje de eficacia, porque no es lo mismo el laboratorio da y dice, este es mi resultado, tiene un 95% de efectividad, ajá, espérate, pero también tiene una efectividad con pacientes que tú les diste de comer, que tú los seleccionaste, ujú, que fueron pacientes muy bien escogidos. La mayoría para este tipo de estudios en vacunas todos tienen que comer igual, todos tienen que tener un rango de edad igual, enfermedades o riesgos de enfermedades iguales, para que salgan o emitan este tipo de porcentajes de eficacia, ¿sí? ujú, Y ujú. ya a la hora de enfrentarlo a la población general, ya va a ir disminuyendo la Claro. eficacia. La eficacia de la mayoría de las vacunas oscila entre el 60, entre el 70%, ¿sí? Para que te des una Ujú, idea, entre un 60%.
que son las que tienen mayor eficacia. Otro tipo de vacunas que no son de COVID, que no son para COVID, pero que inicialmente estas sí las arrojan con un 95%, porque son en este tipo de estudios en los cuales ya se comprobó y todos estos porcentajes indican que ya se probó en humanos. Pero, como te digo, esto tiene que ir disminuyendo a medida que aumente la población vacunada. ¿Sabes qué? Se me hizo curioso eso de las vacunas porque hay un presentador estadounidense que yo siempre veo y él se puso la vacuna y luego le dio el COVID. Pero la cosa tú sabes, en Facebook, ¿no? El drama del Facebook. Anunciaron esto y luego los comentarios. ¿Ves? Yo sabía que la vacuna da esto. Y él dice, no, pero estoy bien. Al contrario, la vacuna me protegió. Claro, exactamente. Pero las personas se ven, no, ¿ves? Por eso no me la quiero poner. Claro, como te digo, y te digo que pasa mucho que nosotros no debemos de guiarnos, uno, en noticias. En la mayoría de las noticias generan encabezados para vender, para causar terror, para causar morbo y meterse a la página, a darle like o a ver su publicación, ¿no? Claro. Y generar así ventas, porque ellos lo que quieren es que vea su noticia. ¿Sí? Claro. Ahora, la pandemia obviamente no fue nada leve. Ya sabemos que ocasionó la muerte de miles y miles de personas. O sea, claro que esto fue una tragedia a nivel mundial y que fue una tragedia histórica, pero que en algunos tipos de información, por ejemplo, en las vacunas o en rebrotes o en ciertas otros escenarios que pueden causar no sé, miles de muertes o muchísimas muertes en niños, todos esos pues son notas que han salido y que se han aprovechado pues de la pandemia para intentar vender, ¿no? Pero que sí han causado mayor daño. Es lo que les digo a las personas, no solamente con el COVID, pero con cosas, obviamente tú sabes que yo tengo una maestría en psicología y hay a veces que ponen tantas cosas, memes, y les hacen más caso a los memes que a un médico o a leer, o, ¿me entiendes? Les digo, no, busquen ayuda profesional, sáquense del Facebook o de Instagram, ¿no? Y no, yo sé que las personas a lo mejor dicen que lo anuncio demasiado, pero es un daño que les está haciendo a las personas de no buscar la verdadera ayuda profesional, ¿no? Sí, y qué bueno que tu público ha ido entendiendo eso, porque te digo, las noticias de Facebook no son ciertas, ¿no? Y que a lo mejor en cierta sociedad, a lo mejor principalmente los adultos mayores, se dejan influenciar mucho por noticias de Facebook. O sea que las personas de 50, 60 años, o sea, creen, no, es que sí, pero sí lo vi en Facebook. O sea, como si fuera ley, ¿no? Como si fuera algo Sí, real, o sea, yo primero, cuando una persona me va a, según educar, le digo, ok, ¿de dónde agarraste esta información? Me dice de Facebook, ok, no es viable. No es caso. viable. I'm sorry, no te puedo hacer caso. Sí, claro, sí. ¿Por qué no? Entonces, por último, acá tengo una pregunta de un señor que tuvo el COVID, y tenía inflamados los pulmones y le inyectaron antibióticos por 7 días. Él quiere saber, ahora recibió medicina vía oral, pero él quiere saber si este proceso es correcto. Bien, sí. Ahora, es difícil saber, o sea, que yo te diga, fue 100% correcto o estuvo muy mal, ¿no? Porque claro que es importante que entiendan que, claro, un virus no se combate, con un antibiótico. Que esto es lo que también, y que también puede ser tema de una plática muy extensa, que para el 2050 la principal causa de muerte a nivel mundial va a ser la resistencia a los antibióticos. Y esto precisamente por el uso o el abuso de los antibióticos, de todas estas medicinas. Pero lo más probable en su caso, y lo que pasó en la mayoría de las muertes y en la mayoría de las complicaciones graves del COVID, fue que una enfermedad viral, como la del COVID, se convirtió en una complicación de neumonía y de sobreinfección, que esta sobreagregación o sobreinfección en los pulmones principalmente fueron bacterias, ¿sí? Y que estos tipos de bacterias ahora sí se combaten con antibióticos.
y que si en ese caso de del paciente o de la persona que nos pregunta esto, en este caso sí estuvo 100% recomendable el uso del antibiótico. Y que también la mayoría de los casos graves sí desarrollaron o neumonía o incluso sepsis o una enfermedad infecciosa muy a nivel general, ¿sí? Perfecto. Pues vamos a desviar un Sí. ratito del COVID, ¿no? Del tema del COVID. Y esto es Bien. algo que tú sabes que yo siempre he batallado con mi peso, ¿verdad? Sí. Y siempre he hecho tantas dietas y dietas y dietas, ¿no? Y toda mi vida me han dicho, doctores, come menos grasa, menos grasa, menos grasa, ¿no? Pero yo todavía, después de que desarrollé Sí. hipotiroidismo, yo intentaba esas dietas, pero ¿qué pasa? No me servía. Entonces, después descubrí la dieta que es baja en carbohidratos, alto en grasas y también y más o menos en medio la proteína, ¿no? Entonces, Sí. estamos comiendo menos carbohidratos y más grasa y proteína. Entonces, ¿qué pasó? Que eso me funcionó. O sea, tú me viste la otra vez, estaba delgada. Claro. Entonces, este mito y me enfurece a la misma vez, porque casi como 13 años para saber esta información. Entonces, yo quiero saber por qué algunos doctores tienen la fama de decir eso cuando es lo contrario. Y acá lo sé, bueno, no sé, o sea, porque hay también demasiadas teorías, ¿no? Cada doctor también tiene su teoría. Pero yo leo un libro de un doctor y dice que la ciencia estaba mal, que se fue hacia decir eso, que la grasa no produce el colesterol alto, ni tampoco engorda. Depende también el tipo de grasa que estés comiendo, Claro. obviamente, Sí, ¿no? claro. Ajá, entonces guíame tantito para saber esto, porque Bien. me da coraje, porque también existe demasiada obesidad, no solamente en los Estados Unidos como en México, Sí, ¿no? en América Latina. Entonces, quiero saber de ese estigma que tiene la gente contra, porque para mí comer carnitas, para mí eso es saludable, en mi opinión, pero yo no engordo con eso. Entonces, y yo me voy a chequear cada año y yo estoy muy saludable con la dieta que Sí. llevo. Entonces, ¿qué onda con eso? Sí es importante tener en cuenta que bien como dices, hay libros, o sea, hay términos que la mayoría, o sea, lo enfocan y es que también lo enfocan como una publicidad. Ay, no, la grasa no, o sea, en sí el comer comida con grasas no te va a elevar en sí el colesterol, ¿no? Y sí los azúcares o sí los carbohidratos, ¿no? Ahora, lo más importante del entendimiento, del entender, es que, pues, en parte tienen algo de razón este tipo de publicaciones. El hecho de que tú no comas o que comas, te limites muy estrictamente con las grasas, no quiere decir realmente que estés nivelando o ayudándole necesariamente a tus niveles de colesterol total o de triglicéridos, que principalmente los que se ven más afectados son los triglicéridos, ¿sí? Los triglicéridos son unos ácidos grasos, o sea, son grasas, pero que son más pesadas, por así decirlo, ¿sí? El colesterol total, sí, también tiene que ver con enfermedades trombóticas, con enfermedades incluso de infartos, con enfermedades del corazón, ¿no? Pero la grasa, o sea, el tipo de grasa que está mayormente relacionada a tus hábitos alimenticios son los triglicéridos, ¿sí? Y los triglicéridos no están relacionados directamente y completamente solamente al consumo de grasas elevadas o el consumo de carnitas, como dices, ¿sí? Los triglicéridos se ha comprobado más que está relacionado al consumo de azúcares o de carbohidratos, ¿sí? Thank you. Eso es como tal la relación. El hecho de que tú comas, no sé, pan todos los días, el hecho de que consumas una gran cantidad de carbohidratos, te va a afectar en las grasas, pero principalmente en los triglicéridos, y que también están muy relacionados con enfermedades, con infartos. Y eso es donde el colesterol aumenta, pero es por el azúcar, por estos carbohidratos, Sí, ¿no? no, como te comento, o sea, no es tanto el colesterol, es las grasas. Dejémoslo en grasas. No,
nos metamos principalmente con el colesterol. Grasas. Ok, entonces estamos de regreso porque se cortó y tenemos que, no sé qué pasó con la internet. Entonces, ok, con las grasas. Entonces, dijiste que no tenemos que identificar el alto colesterol con las grasas. No, el alto colesterol con el consumo también de grasas, con el consumo plenamente de grasas, no va relacionado. Lo que tiene una relación y lo que la mayoría de las personas no entienden o nunca, pues nunca les han explicado también, es que el consumo excesivo de carbohidratos está relacionado con altas grasas, pero relacionadas principalmente a los triglicéridos, ¿sí? Ajá, A los triglicéridos, que es ajá, un tipo de grasa, que es un tipo de grasa también que se denomina o que también se puede considerar como mala, ajá. porque el decir una grasa buena y una grasa mala está en relación en el que te puede llegar a originar muerte por un infarto o que puede generar a lo mejor enfermedades del corazón. Y para a ti, ¿qué se te considera las grasas malas? Porque lo que yo uso en mi dieta son Uh -huh, grasas de animal uh -huh, y grasas como aceite de olivo, uh -huh, este tipo de grasas o aceite de coco. Estas sí, grasas yo las consumo y estoy bajando peso. uh -huh. Ese tipo de grasas, como las mencionas, principalmente de olivo, las grasas en sí, las que todos se consideran, o que el ámbito de la medicina se consideran buenas, es porque están relacionadas a una cardioprotección o a una protección del corazón incluso, Uh -huh. y de generar estos ateromas o estas placas que pueden desprenderse y generar infartos, estas Uh placas de -huh. grasa que se llaman ateromas. Entonces, todo este tipo de grasas que se consideran buenas se llaman de alta densidad, son lipoproteínas de alta densidad que también están relacionadas con la alimentación, con algunos aceites, con algunos derivados, pero principalmente de origen animal y de origen en los pescados, principalmente en salmón, atún, sardina, todos estos pueden llegar a tener aceites o grasas buenas consideradas, Uh porque se -huh. dice que son de alta densidad. Al decir alta densidad, para que lo entiendan más o menos, es que si tenemos nosotros ¿cómo te lo explico? O sea, como algo en, en una arteria, en un vaso de sangre, si nosotros tenemos grasas buenas, estas van a correr libremente en el torrente sanguíneo, en la sangre, y no van así a causar una, una enfermedad, un asentamiento de esas grasas. Uh -huh. Uh -huh. Pero ¿cuál es este estigma? O sea, porque cada vez que, y me choca porque las personas critican mucho mi dieta. O sea, Sí. la critican tanto y me pongo a pensar, pero tú estás obesa, yo no estoy Uh -huh. obesa, yo estoy saludable. O sea, pero es la ignorancia al no leer de la dieta y Claro. el estigma ¿cómo se llama? De que toda la vida nos han dicho la grasa es mala, no comas grasa. Claro, hay ciertos estigmas, sobre todo en la dieta que tú utilizas, que es la dieta cetogénica o keto, ¿no? Sí. Es keto, dieta ketogénica o dieta cetogénica, ¿sí? Uh-huh. Para entender por qué se ha generado estigmas de la dieta cetogénica, para entenderla, es que hay que entender primero qué es la dieta cetogénica. O sea, sí, Uh-huh. desglosando el término, una dieta cetogénica significa que va a generar cetonas o cuerpos Uh-huh. cetónicos, ¿sí? Uh-huh. Y usa la grasa para la energía. Que exactamente usa la grasa o usa los ácidos grasos como energía, Uh-huh. porque precisamente tu dieta, al estar restrictiva, la única restricción que se tiene en sí en la dieta cetogénica es de los carbohidratos, de las azúcares, ¿sí? Uh-huh. Entonces, hay que reconocer o saber que la principal fuente de energía, aunque tú utilices, o sea, aunque tú utilices una dieta cetogénica, la principal fuente de energía de tu organismo, aún así utilices dieta cetogénica, siguen siendo carbohidratos, ¿sí? Porque todo Uh-huh. mundo utiliza los carbohidratos, en Uh-huh. menor medida en la dieta cetogénica. Sí. Ahora, al nosotros
utilizar cada vez menos carbohidratos que nosotros le damos al organismo, de manera secundaria, el cuerpo empieza a quemar o a utilizar grasa que nosotros tenemos para hacer energía. Dicen, o sea, las células no son tontas, dicen, bueno, esta Vanessa no me está dando azúcares, no me está dando carbohidratos, y se supone que es lo que yo debo lo que yo debo es mi principal fuente de energía. Entonces, primero consume carbohidratos que ya están almacenados en nuestro organismo, y después utiliza los ácidos grasos, ¿sí? Y que estos van a generar como consecuencia que no es relativamente bueno, en términos generales, la producción de estos cuerpos cetónicos, ¿sí? Que esto es ahí es donde parte la gran controversia y la gran crítica de la dieta cetogénica. Porque es importante también aclarar que la dieta cetogénica no es para toda la población, no es para todas las personas. Una vez que tú tienes, una vez que tú tienes diabetes, una vez que tú tienes problemas, trastornos pulmonares o principalmente también trastornos como diabetes, está prohibida este tipo de dieta. Sí, sí. La dieta cetogénica no es para personas diabéticas, ¿sí? Y tampoco está 100% recomendable que la utilices durante un periodo largo. Un periodo largo me refiero a 5 o 10 años, que tú estés prácticamente relacionada estrictamente a una dieta cetogénica, porque también puede llegar a afectar. Esta producción, como te digo, esta producción de ácidos de cuerpos cetónicos van a generar en la sangre una acidificación, o sea, tu sangre se vuelve ácida, por así decirlo. E incluso esta cetogénesis, para que entiendan, incluso esta cetogénesis, esta dieta cetogénica o keto, es una complicación bien establecida de la diabetes. O sea que en la diabetes hay un déficit, ya sea total o parcial, de la insulina, que es la que hace que los carbohidratos puedan utilizarse como energía. Entonces, si no hay carbohidratos para que se utilice como energía, obligatoriamente en este tipo de pacientes con diabetes descompensada generan cetogénesis, generan cuerpos cetónicos. Es parecido a una dieta muy exagerada y de manera incontrolada de una dieta cetogénica, ¿sí? Lo que tú haces es regular el consumo de carbohidratos y así normalmente o paulatinamente, pero de manera considerable y no patológica, no por una enfermedad, quemas la grasa. En este tipo de pacientes sí, porque hay un déficit ahí absoluto, como te comento, aunque tú utilices dieta cetogénica, los carbohidratos van a seguir siendo la principal fuente de energía y lo que utiliza tu organismo, pero en lo que hace la dieta es disminuirlo, haciendo algo regularlo, algo siendo sí. bien regulado sin que provoque enfermedad y que te ayude a disminuir el peso, ¿no? Sí, eso sí, o sea, es como yo siempre digo, ¿no? Cada quien con sus dietas, cada quien con su estilo de vida que les hace mejor, pero yo con mi condición que he tenido ya por 15 años, nadie me dijo, ¿sabes qué? Prueba esta dieta, o, entonces yo misma yo fui mi propia doctora para averiguar qué era mejor para mí, y para mí esto ha sido favorable. Ya tiene que casi literalmente 15 años que no he tenido las ansias de tener o hacer muchas cosas porque no he tenido la energía, porque eso es lo que causa el hipotiroidismo. No te da energía, te da depresión. Y con esta comida, al contrario. Ayer no dormí porque estaba así bien alerta, por eso no dormí. Sí. Y es importante, como lo dices, o sea, a lo mejor en algún momento tú no tuviste la orientación, pero sí es importante que tu público entienda que cada organismo es diferente y que tiene que ir con un profesional para que le establezca una dieta, porque en algunos les va a ser muy favorable y en la mayoría de las personas sanas es muy favorable una dieta cetogénica, pero en algunas personas va a ser incluso perjudicial o va a tener a lo mejor otras complicaciones. Pero en la mayoría de las personas de tu público, a lo mejor que son adultos jóvenes, sanos, sin enfermedades aparentemente, pues sí les puede llegar a ayudar. Y no es una dieta, o sea, no es una dieta como estricta, o sea, no es que
no es que completamente te quites los carbohidratos. A lo No, mejor la gente, a lo ujú, mejor la gente lo entiende a lo mejor así. Dice, ay, no, es que pura grasa, a lo mejor puro carbohidrato. No. O sea, no es completamente, ninguna dieta, por más estricta que sea, va a dejar de ser libre de carbohidratos. ujú. Ninguna. La carnívora sí. Ujú. No, o Bueno, sea, bueno, eh, o sea, en una parte, depende, la depende. mayoría o sea, aunque tenga uno, por ejemplo, cualquier producto, la mayoría de los productos Sí, que tengan, no sé, dicen bajo en carbohidratos o bajo en ujú, azúcares, aún así tiene carbohidratos, o sea, tiene esa fuente. ujú, Porque azúcar no nada más es el tarro de miel o azúcar no solamente es como la que vemos en la mesa, no, o sea, incluso las todo verduras, azúcar, sí, todo. las Ujú. verduras, las Tienen verduras azúcar. en su mayoría es azúcar, es Las carbohidrato, frutas. ¿sí? No azúcar, como te digo, miel, no es azúcar en Ujú, tarro, no es azúcar ujú, refinada, no es mascabada, no es esplenda, pero la ujú, mayoría de las verduras tienen su base de carbohidratos, o sea, son azúcares. Ujú. ujú. Sí, la cosa que sí, o sea, muchas personas me dicen, ay, vete a un doctor, pero es que yo ya lo hice. Y la cosa, Sí. ¿cómo me mandan a un doctor si esos doctores no creen en mi dieta? Entonces, es Ujú. como, ¿cómo hacemos eso? Entonces, Sí. eso es a lo que voy. Obviamente yo hice lo correcto, ir a profesionales, pero esos profesionales o no quieren leer de otras dietas, Ujú. se quedan en la misma ciencia que se adaptaron en Sí, el estudio y claro. no se abren su mente a leer otras cosas, ¿no? Entonces, ¿tú recomendarías esta dieta? Sí, en las Ujú, condiciones adecuadas y en los pacientes adecuados, en los pacientes óptimos, sí es muy recomendable este tipo de dietas. ujú, Ahora, te digo, no solo es que al decir una dieta cetogénica, o sea, al decir solamente cetogénica, es el término, ¿no? Es ujú, solamente un término de decir que vas a disminuir tu consumo de carbohidratos, más ujú, no quiere decir que los vas a eliminar, porque si se casa la gente con esta idea de que solamente vas a producir cuerpos cetónicos y que te van a acidificar la sangre y que te pueden matar, porque esto pasa en patologías, ujú, y si nosotros nos ponemos a pensar así, pues a lo mejor le tenemos miedo a este tipo de dietas, pero es ujú, importante que tu público entienda que no es algo drástico, no es algo que te va a generar un impacto ni que va a poner en peligro tu vida. Claro, si no eres, si no tienes otras enfermedades, como te digo, diabetes. O sea, te digo, ujú, ahí en este tipo de pacientes está prohibida, pero en personas también que tengan, y esto es muy importante, en personas también que no tengan diabetes, pero que tengan obesidad o que tengan problemas de sobrepeso, que las consecuencias de en sí de un sobrepeso o obesidad estén causando, no sé, problemas articulares, problemas del corazón, problemas de tener presión arterial elevada, en ellos sí les va a favorecer más incluso que a ti tener la dieta cetogénica. ¿Por qué? Porque en ellos lo que queremos es disminuir rápidamente el peso corporal, ¿sí? ujú, Si ujú. tú tienes sobrepeso, obesidad y disminuyes del 7 al 10% de tu peso corporal, está bien descrito, bien establecido que te va a regular la presión arterial, vas a mejorar tu sistema inmunológico. Ujú, Todos en este tipo de personas, adultos jóvenes que padecen sobrepeso, obesidad, sí les va a favorecer. ujú. Bueno, esta dieta, no sé si sepas, que esta dieta empezó para las personas que le dan ataques epilépticos. Epilépticos, ajá, que tienen Ah, enfermedades epilépticas. Y también está relacionado no solamente con esta que tengan enfermedades o convulsiones, mm, pero, o sea, sí está establecido que en ellos el consumo o el manipular, el tener este juego con los ácidos grasos, les ayuda a ellos principalmente en establecer mejores condiciones en la conectividad de su cerebro. ujú, Es por eso que inicialmente en ellos también fue favorecida. Si nosotros tenemos un intercambio adecuado de ácidos grasos, de lípidos, las membranas de las células, sí, de las conexiones neuronales pueden estar bien o pueden establecerse de manera mejor o de manera correcta. ujú. Ujú. ¿Tú qué piensas de las carnes rojas?
O sea, porque he visto también es en base a la condición de cada persona, porque Ujú, yo también traté la carne carnívora y lo tengo ujú, también aquí un video que hice una dieta de 5 días de la carne carnívora. ujú. Yo te puedo decir que me encanta la dieta carnívora, pero siento que no puedo adaptarme a sobrellevarla durante toda mi vida solamente comiendo carne. Ujú. Pero me favoreció como no tienes idea. Sí, Mi mente se enfocó más, tenía la energía, dormir mejor, mi pelo estaba mejor, mis uñas ya no se rompían. Entonces, otro mito, ¿no? Otro estigma de que dicen ya no coman carne roja porque es muy malo. ¿Qué claro. pasa con eso? Porque hay Y muchas es que, personas que están haciendo la dieta carnívora y están muy saludables. O sea, ¿qué pasa con eso? sí, es que ese estigma también de la dieta, por ejemplo, de restringir las grasas, está también relacionado en personas que padecen de enfermedades, Mm, ¿sí? O sea, ujú, las personas que les restringen la comida o las carnes rojas, pues es precisamente personas que ya tienen síntomas o que ya tienen enfermedades, no ujú. solo para personas o en adultos, y ya ahí lo traslapan a toda la población en general, cosa que no debería de ser así. Entonces, lo que yo opino de las carnes rojas es que son adecuadas y necesarias para toda la funcionalidad del organismo. Sí son Ujú, adecuadas y son necesarias, no solamente para lo que tú mencionas de que te sientes mejor, te sientes con más energía. Ahora, eso no es solamente por magia, no solamente es por ujú, decir, la carne roja me ayuda a dar energía. No, no, no solamente es quedarnos con esa idea, tiene un porqué. Y ese porqué también es relacionado a la oxigenación de nuestra sangre, nuestras características de nuestros glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno a la sangre. Y es ujú, que hay sustancias, hay sustancias en las carnes rojas que no las vas a encontrar y que nunca las vas a poder sustituir llevando una dieta completamente a lo mejor vegetariana o vegana. sí. El tipo de proteína que nos va a dar las carnes rojas no se va a poder sustituir con nada, aunque la mayoría, muchas personas digan, no, pues si combinas cierto tipo de proteínas de origen vegetal, te va a dar una similitud. No, realmente no. Nunca, o sea, Es como hablando lo en digo. términos médicos, nunca va a sustituir características de las proteínas de las carnes rojas, Ujú, nunca la van a sustituir con ningún tipo de proteína vegetal o ujú, soya o combinaciones. Nunca las van a poder sustituir. Y que es por eso que a lo mejor tú probablemente hayas tenido un problema de anemia, no sé, a lo mejor de, mm, de padecer anemia, que es un trastorno caracterizado por un déficit de hemoglobina, que esta es una proteína que precisamente su función principal es llevar oxígeno a las células, ¿sí? Y ujú, que en casos graves o en casos moderados a graves pasa precisamente eso, tenemos cansancio, podemos tener fatiga, es decir, no estamos oxigenando bien ni a manera de respiración ni a manera metabólica. Por eso no ujú, nos sentimos cansados, que es una de las principales síntomas de tener anemia. Y muchas anemias que se pueden llegar a corregir con el consumo de este tipo de productos, de carnes rojas. Ahora, siempre tiene que ser con moderación, porque también está bien descrito que el consumo de carnes rojas puede elevar ciertos tipos de ácidos por el metabolismo de las purinas o de proteínas, pueden elevar ciertos ácidos como el ácido úrico que puede afectar también las articulaciones. Pero ahora también tienes que tener una predisposición genética y metabólica por la cual tú no puedes metabolizar carnes rojas. Y en ese tipo de pacientes sí se las ujú. deben de prohibir, no a la población en general. Uh -huh. ¿Qué dices? Porque he visto también muchos casos que hay personas que sí están enfermas y no les hacen caso al doctor y Uh -huh. empiezan la dieta carnívora y van disminuyendo esas enfermedades. Uh Entonces, -huh. no solamente son carnes rojas, son todo lo que venga del animal, huevo, Uh -huh. todo, ¿no? Pero todo es carnívoro. Entonces, ¿qué opinas hacia eso? Que, o sea, tuvieron una enfermedad Uh -huh. y todo eso disminuyó después de que tuvieron esta dieta. Sí, entonces tiene una relación, que sí tiene una relación y tiene una justificación. Por ejemplo,
para tener un adecuado estructura, para tener un adecuado soporte de nuestras células y de nuestros anexos, por ejemplo, incluso del pelo, de la piel, y para tener, no sé, articulaciones fuertes, todo este tipo de estructuras de nuestro cuerpo necesita proteínas en términos generales, necesita proteínas. Y que esas proteínas, pues nosotros somos hechos principalmente proteínas de carne, o sea, nosotros somos dentro de la especie del reino animal, somos humanos, de la especie humana, pero realmente somos en el reino animal y nosotros necesitamos consumir y necesitamos proteína de origen animal también. Es como Porque nuestros también, ancestros, ¿no? Como sí, comían antes. sí, ahora también hay que tener en cuenta que las proteínas, como te digo, de manera exagerada también son malas. Algunas personas que son más susceptibles y que no tienen esta capacidad de absorber bien las grasas, pueden a lo mejor incluso o sentirse peor. En algunas que están sanas se van a sentir mucho mejor porque le van a dar ese aporte que hacía falta. Las proteínas son necesarias para toda la estructura de nuestro organismo, para toda. Ujú, Yo estaba leyendo un artículo y ujú, también vi un debate entre un carnívoro y una persona que era vegetariana. ujú. Entonces, este vegetariano decía es que la carne es mala, ¿no? Y el carnívoro decía, no, pero tus pruebas están en base a solamente a exámenes de observación. Y las otros exámenes de la dieta carnívora son exámenes, ¿cómo se dicen? Intervencional. Ah, claro. Intervencional es que realmente tú hayas invertido o tú hayas intervenido, como dice, en el consumo Exactamente. y en el pronóstico de ese paciente o de ese estudio. Ujú. Entonces, obviamente, ahí yo me baso más a los exámenes intervencional, ¿no? Claro, sí, Sería mejor, todos ¿no? los estudios intervencionales. Los estudios intervencionales, a lo mejor, hablando estadísticamente, pueden tener a lo mejor un menor peso para algunas comunidades, pero es cuando sale el artículo. Pero todos los estudios también observacionales tienen una base experimental o intervencional. Siempre, todos, porque si no, no saldría. O sea, la ciencia no va a salir si Ujú, no haces experimentos y si no intervienes en esas ujú. pruebas. Ujú. Pero tú te basarías más en un examen observacional o intervencional, el otro. Intervencional, Ajá. principalmente un estudio intervencional es el que te digo que nos va a dar en sí la certeza de que en un estudio Ujú. observacional a lo mejor es una teoría, pero en una intervención estás llevando realmente la teoría a la realidad, a la práctica. Ujú. De lo que estaba Y comentando tiene es, mayor peso, ujú, y puede llegar a tener mayor peso. el muchacho que es carnívoro también es doctor. Y él Ujú. dice, y eso es lo que le estaba debatiendo a él, dice, tus estudios son observacionales, Observacionales. Ujú. entonces es mejor los otros. Entonces, los estudios de la carne eran súper positivas, Sí, ¿no? claro. Y como te dije hace un momento, y qué bueno que dices que igual es médico o él es doctor, Ujú, porque pues está 100% comprobado que las personas completamente veganas o completamente vegetarianas que han anulado por completo el consumo de carnes y el consumo de productos de origen animal, está 100% comprobado que ellos en algún momento de su vida van a padecer de un cierto grado de anemia, ¿sí? ujú, Siempre van a tener esto porque en algún momento a lo mejor es leve, a lo mejor es moderado, pero van a tener una afección, este padecimiento que es la anemia, que es ujú. disminuir esta proteína que es necesaria en la sangre, principalmente en los glóbulos rojos, que va a hacer la oxigenación, que está interveniendo principalmente la oxigenación de los tejidos, de todo. Y nunca, como te digo, una proteína animal nunca va a ser sustituida por algo de tipo vegetal. Ujú. Perfecto. Esto es lo que yo quería que tú aclararas, porque Sí, sí quiero disminuir ese estigma, porque es como que sí, a mí me tardó como 13 años en adaptarme a una dieta que es perfecta para mí. Por eso les digo a las personas, no, lean más, averigüen más, porque sí, siempre hay solución para ciertas condiciones que uno tiene, ¿no? claro, claro, Ujú, claro. Siempre hay una solución y siempre va a haber algo
específico para cada uno de nosotros. No va a haber algo generalizado. No porque, no porque si a mí no me funcionó la dieta cetogénica, a mí me puso mal, a lo mejor a mi hija, a lo mejor a mi prima no le va a funcionar. Puede que a ella sí le solucione, que a ella le favorezca muchísimo una dieta cetogénica, una dieta carnívora, pero teniendo en cuenta que no son dietas o que no van a ser siempre dietas completamente estrictas, ¿sí? Porque el extremo o lo estricto también nos puede llegar a ocasionar problemas. La otra vez estaba hablando con tu mamá, porque también mi tía es doctora, tenemos 2 doctores en la familia, y estábamos hablando de esto, ¿no? Y ella dice, sí, yo ya en las recetas ya les digo a las personas que bajen los carbohidratos. Le digo, qué bueno, sí. Es lo que yo quiero oír. Sí, porque realmente, o sea, sí, de manera histórica siempre se ha manejado, ok, disminuye el consumo de grasas, sí. El disminuir el consumo de grasas está relacionada, como te digo, a otros tipos de grasas. A lo mejor sí se relaciona con el colesterol, sí está relacionada, pero nunca enfatizan en los carbohidratos. Es algo que siempre se dejó. Exactamente. Y los carbohidratos descompensan, siempre van a descompensar a los triglicéridos, que también son grasas, y que los triglicéridos están más relacionados a la enfermedad, como infartos, por este tipo de placas de grasa que se acumulan, que incluso el colesterol elevado. Que un colesterol, que comas grasa, a lo mejor va a tardar mucho más tiempo para que puedas padecer un infarto que si estás descontrolado o si tienes un consumo muy inadecuado de carbohidratos o de azúcares. ¿Tú piensas que hicieron este estigma también para vender más? No, yo creo que fue más, a lo mejor, relacionado a falta de estudios, a falta de conocimiento, yo creo. Porque el ser humano tiende a relacionar, ok, pues si estoy elevado de mis grasas, ¿qué debo de quitarme? La lógica dice, pues quítate las grasas, ¿no? Pero no entienden y como te digo, también no es necesario no es completamente obligatorio que lo entiendan, pero parte del metabolismo de nosotros, del organismo, es que si nosotros tenemos un exceso de carbohidratos, un exceso de azúcares, lo que el organismo lo va a hacer es almacenarlo, y lo va a almacenar en forma de grasa, ¿sí? Y la grasa tarda más en poder sintetizarse, en poder secretarse, en poder eliminarse. Es por eso que la mayoría de las descompensaciones de triglicéridos está relacionado a un consumo de carbohidratos elevados. Lo que no entiende la gente, ¿no? Es como yo les digo, la azúcar, o más piensa en azúcar y piensa que te va a matar, porque el azúcar te va a matar. O sea, el azúcar no es bueno. La coca. La coca no es buena. Entonces, como yo le digo a las personas, o traten de no comer azúcar, que es casi imposible porque todo tiene azúcar. Aunque sea una mínima cantidad, pero a todo le implementan azúcar, pero bájenle el azúcar. Claro. Ahí está el detalle, ¿no? Y importante es eso, o sea, el mensaje sí puede ser, o sea, disminuyan sus aportes de azúcares, porque en realidad casi todo, de manera inconsciente, casi todo tiene azúcar. Entonces, si tú puedes estar consciente de algo, por ejemplo, la coca, que yo sé 100% que tiene azúcar, la disminuyo, voy a disminuir una gran cantidad de aporte de azúcar o carbohidrato, que a lo mejor lo voy a poner, que ya le voy a dar ese carbohidrato, ese azúcar en algún cereal. Por ejemplo, también todos los cereales tienen un buen de azúcar. Sí, y no solo los azúcar, no solo los cereales industrializados, o sea, la avena, el trigo, aunque por más natural, por más orgánico que sea, eso tiene azúcar. Y sí está comprobado también que tanto como hay grasas buenas y malas, hay azúcares que también pueden ser más dañinos que otros. Entre más refinado y entre más procesado, industrializado esté el azúcar o el carbohidrato, mayor va a ser el daño y la descompensación que va a causar en el organismo. Exactamente. Sí, no es lo mismo comer una paleta industrializada que una manzana. Una manzana también va a tener carbohidratos, pero van a elevar en menor cantidad tu azúcar en la sangre y en menor cantidad van a descompensar. Exactamente. Ya. Eso es lo que yo estoy tratando de hacer, porque pues, he tenido un desbalance con mi dieta. Claro.
Siempre ha sido la comida mi enemigo, siempre, ¿no? Pero ahora ya lo sé más o menos controlar con esta dieta y me favorece, la verdad. Y me encanta hablar de esta dieta porque yo quiero que muchos lo tomen en cuenta y se acabe un poquito el Sí, estigma y que se sí, eduque un poquito más de sí, esto. claro, no satanizar ninguna, ¿no? No Exactamente. satanizar ninguna, Ujú. ningún tipo de dieta, Ujú. respetar cada tipo de dietas y saber en cuál nosotros nos va a favorecer a cada quien. Exactamente. Bueno, creo que esto ya terminamos nuestra sesión. Sí. Sé que das consultas online, ¿verdad? Sí, puedo dar a lo mejor, te puedo dejar a lo mejor algún correo de en algún, usualmente no las hago, pero ahora con la pandemia, pues sí han estado modificándose, ¿no? Se pueden dar consultas online o en línea. Y también, como te digo, es importante que busquen buenas fuentes de información. Digo que en la descripción del video podemos dejar enlaces que yo te puedo compartir, que van a Perfecto. ser útiles y en los que pues sí, se basa la medicina o se basan los médicos, no en periódicos o en noticias falsas, ¿no? Perfecto. Sí, vamos a Ujú, dejar toda la información ahí para los que están ujú, interesados en hacer una consulta. ujú, Aldo radica en el DF, ujú, en la y Ciudad de puede México. en la Ujú, Ciudad de México y vamos a, también les voy a dejar un correo para los que quieran hacer una consulta con él ujú, online, ¿ok? En la internet, bien, ¿ok? sí, Bueno, Aldo, muchas sí, gracias, te quiero mucho, manito. Te me sí, cuidas, ya extraño a México, no sé para cuándo voy a volver. sí, ya te extrañamos. Y pues sí, un saludo y muchas gracias por invitarme a tu canal. Y también un saludo y muchas felicidades por tus programas, por tus videos, por este tipo de consultas que le van a ayudar a tu público y pues también desearle a tu audiencia lo mejor y que en esta pandemia todos tratemos de sobrellevarlos, ¿no? Y de ser mejores cada día y de, como bien lo dice tu canal, ir evolucionando. Exactamente, no lo dijiste, no lo pudiste Ujú. decir mejor, la verdad. Sí, Ok, okay, Aldo, gracias, te quiero mucho. que estés muy bien. Adiós. Bye. Saludos a todos y gracias a tu público. Adiós. Bye.